Creo que hicimos nuestro partido muy bien, que no fuimos capaces de matar el partido y al final los rivales tienen jugadores muy buenos. El Tenerife sacó a Naranjo y a Malbasic, que son sus dos mejores jugadores para mí, y al final es lógico que te creen ocasiones y que te hagan más de un gol. Están jugando en su campo, son muy fuertes en su campo y bueno, es algo que puede pasar. No somos el Barça para que todos los días salga todo perfecto. Bueno, creo que obviamente nadie se fue contento después del partido y más por cómo estábamos en el descanso, pero sí que es verdad que hay que ser humildes, naturales. Obviamente se puede perder contra cualquiera y en cualquier campo y si lo vemos con esa naturalidad seguro que somos capaces de mejorar. ¿Crees que eso no tiene por qué pasar factura al equipo? ¿No? Es una derrota, un accidente, no sé cómo calificarlo, y el equipo va a seguir en la línea de... Es que en un equipo como el nuestro, en una historia como la de Osasuna, el perder un partido, no sé, es que no, nosotros no nos está despistando nada, no es para encender las alarmas. Seguimos líderes, en agosto creo que firmábamos todos estar como estamos a estas alturas y no solo en cuanto a la clasificación, sino en cuanto a las sensaciones del equipo. Creo que estamos transmitiendo mucho dentro del campo, creo que estamos haciendo méritos para ganar todos los partidos y al final creo que tenemos que estar contentos, que tenemos que tener los pies en el suelo, que nada nos puede despistar y que digan lo que digan, sabemos que nuestro trabajo lo estamos haciendo bien y que bueno, que puede haber cualquier día un traspiés, pero bueno, también llevábamos una racha impresionante y no decíamos nada que fuera lo contrario. Sí, creo que, no sé, creo que hay que ser un poco sensatos, como lo he dicho antes. Nosotros sabemos de sobra lo difícil que es esta categoría, parece que no le damos valor a ganar todo lo que estamos ganando hasta ahora, porque fin de semana tras fin de semana ya se ven que muchos equipos pinchan y nosotros estábamos siendo capaces de mantenernos ahí arriba con todo lo difícil que es y bueno, ya te digo, nosotros le estamos dando mucho valor a eso, por ello entrenamos cada día pensando lo difícil que es ganar cada fin de semana y únicamente pensamos en que el partido del domingo va a ser un partido súper exigente. Nos da igual que venga un equipo que está en descenso porque es un equipo que juega muy bien a fútbol. De hecho, el otro día no jugaron, pero el anterior yo les vi además en Albacete y merecieron ganar y se fueron con 0 puntos y al final eso significa que es un equipo que está muy bien trabajado y que hay que tener mucho cuidado. El partido engañoso igual para el entorno, pero vosotros tenéis claro, ¿no? Que es un partido difícil y que lo tomáis como hasta ahora, ¿no? Partido a partido, vais a la Extremadura, ¿cómo qué partido esperas? Sí, un partido, como digo, otra vez muy complicado. Además, después de la racha que estamos llevando en casa, seguro que los equipos ahora vienen con más ganas todavía. Siempre jugar en el Sadar seguro que es una motivación para ellos, pero en este caso mucho más. Y bueno, para nosotros tiene que ser una ilusión. Nos quedan 10 finales. Creo que puede ser un premio precioso. No nos despista nada de nuestro camino y bueno, en la primera, como dice el míster, la primera hoja del calendario de los últimos 10 que quedan hay que quitarla ese fin de semana. ¿Cómo veis al equipo? ¿Cómo estáis dentro? Quedan 10 partidos. ¿Cómo os notáis para esta final? Que era algo más apasionante, ¿no? Bueno, yo veo al equipo muy bien. A ver, yo siempre soy muy optimista, vayan como vayan las cosas, pero sí que es verdad que veo al equipo muy bien, que creo que los que nos veis entrenar, da gusto vernos entrenar por cómo del primero al último, del que más juega al que menos juega, todos entrenamos al 100%. Y al final eso es lo que nos está dando el éxito hasta ahora, que todavía no hemos conseguido nada, lo tenemos bien claro y más allá de todo eso, únicamente creo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que tener una ilusión enorme, unas ganas tremendas y que seguro que de esa manera llegará todo lo que queremos que llegue. Sí, porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Teníamos muy claro desde el primer día cuál era su idea, sabíamos que nos iba a costar plasmarla en el terreno de juego, pero más o menos a partir de la jornada 5, así es cuando empezamos a hacer lo que el míster realmente nos quería meter en la cabeza desde pretemporada y bueno, se ha visto que esa idea de juego, ese sistema, esa presión arriba, ese ir a por el partido vaya como vaya el resultado, nos está haciendo estar líderes en la clasificación y obviamente no vamos a perder ni un segundo en pensar otra cosa que no sea lo que estamos haciendo hasta ahora porque creo que es lo adecuado.
Bi- Bien. Bien. Nada, pasé 10 días bastante malos. Pues bueno, fue al volver de Málaga justo después del viaje me empecé a encontrar mal y me pegué 10 días comiendo poco y entrenando poco y bueno, sí que lo noté el día que jugamos aquí en casa, el día del Rayo Majadahonda, pero ya en Tenerife me encontré mejor y ya me encuentro perfectamente. Estás sentado en esa posición de banda, además con Nacho Vidal parece que hacéis una buena dupla, os asociáis bien, ¿no? No sé cómo esa nueva tendencia en la banda parece que te va bien, ¿no? Irte para adentro, ¿cómo debe ser? Bueno, a ver, al final es un poco la confianza lo que marca lo que haces en cada partido. Creo que bueno, yo siempre he dicho que yo quiero jugar por el centro. También decía que cuando jugaba en la banda prefería en la izquierda y estoy disfrutando en la derecha. Al final eso son todo cosas que los futbolistas somos muy raros y muy cabezones y muchas veces queremos una cosa pero no tiene por qué ser. En este caso estoy disfrutando en la banda derecha, está el equipo bien. No sé, no le voy a dar más importancia, sí que es verdad que cuando lo pienso es para... Digo, hace unos años cualquiera que me lo dijera, pues seguro que le llamaría loco y ahora, pues bueno, está siendo así, estoy muy contento con el año que estoy haciendo, me encuentro muy bien y bueno, solo quiero que esto acabe lo mejor posible. Volviendo a lo de físico, al equipo le va a llegar la gasolina, la propuesta es muy exigente. Estamos en el tramo definitivo, ¿estáis en condiciones de abordarlo al mismo nivel que lo habéis hecho hasta ahora? Para mí sí, yo estoy convencido de que sí, porque bueno, sí que es verdad que la idea de juego del míster, no solo el fin de semana, sino entre semana también exige bueno, mucho desgaste, pero lo llevan a la perfección, tanto el míster como Víctor como Sergi lo manejan todo muy bien, las cargas, los descansos, los días libres, creo que en ese sentido lo están llevando a la perfección. Sí que tuvimos hace poquito 3 o 4 lesionados a la vez, pero bueno, son cosas que es normal que pasen en el fútbol. Pues bueno, es una exigencia física día tras día tremenda, no solo en nuestro equipo sino en todos y bueno, creo que el equipo está bien, que ya lo hablamos el otro día, quedan 10 partidos, hay que echar el resto, puede ser un verano muy bonito y creo que tenemos que pensar en eso, que ya descansaremos cuando toque, pero que sea con la satisfacción del trabajo bien hecho. ¿Hacéis cuentas, no? Pues la verdad que yo he hecho 1000, pero me he mirado la clasificación de otros años un montón de veces, en esta jornada, en cuando acaba la liga, la verdad que para mí, no sé vosotros, pero es imposible hacer cálculos, no sé decir cuántos puntos hacen falta, ni siquiera para entrar en playoff. La verdad que hay mucho nivel, todos los equipos están sacando puntos, cuando te descuidas se te echan encima y bueno, creo que la idea de ir día tras día, se dice partido a partido, pero a mí también me gusta día tras día venir a entrenar lo que toca hoy, mañana tocará sesión un poco más liviana y bueno, más allá de todo eso, lo único que podemos hacer nosotros es eso, entrenarnos al máximo para estar lo mejor posible el fin de semana y cuando llegue el domingo volver a ganar, que es lo que queremos todos. Hombre, me sorprende que falta algún equipo que yo pensaba que iba a estar, pero bueno, quedan 10 jornadas, son muchos puntos en juego los que... Bueno, 11 para nosotros 10, pero 11 con el partido que no jugaremos y bueno, al final creo que son muchos partidos suficientes para que los equipos que no han terminado de meterse les dé tiempo a meterse, por eso es por lo que creo que tenemos que estar pues eso, al 100% cada día, todos los partidos son muy difíciles, todos los fines de semana hay enfrentamientos directos por el hecho de que haya tanta gente metida en el ajo y bueno, al final nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros, de lo que tenemos este domingo y a partir del domingo ya pensaremos en el siguiente. ¿Tú ves al equipo en primera? Por supuesto, yo me veo todos los años que juego en segunda, me he visto al siguiente en primera, las cosas como son, pues porque hay que tener ilusión. Si no tienes ilusión, pierdes el tiempo. Entonces, ya lo dije el año del ascenso, lo llevo diciendo todo el año, yo me veía en junio en la Plaza del Castillo, me veía en la Plaza de Entrenamiento, para mí era un sueño, lo cumplí, pero bueno, me quedé con ganas de que se vuelva a repetir, entonces voy a hacer todo lo que esté en mi mano, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a vivirlo, pues porque es algo precioso, desde pequeño sueñas con jugar en primera división, ser futbolista, pero jugar en primera división es lo máximo y vamos a pelear por ello.